Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra lección número 12 de la preparación para la consagración total a Jesús por María. El tema de hoy es cultura de la vida y cultura de la muerte. Empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Son miles de millones las personas que cada año celebran el día de su cumpleaños. Y como se celebran solo las realidades buenas y positivas, hay que concluir que el nacimiento es un bien, que la vida es un bien y el más alto en el orden natural. Solo en circunstancias adversas habrá quienes consideren como una desgracia el haber nacido, pero en condiciones normales la vida es considerada por todos como un bien, pues si no hubiéramos vivido habríamos permanecido en la nada, en la más absoluta ausencia de la realidad. En este orden de ideas también hay que decir que la vida es un don, un regalo, pues nadie se da la vida a sí mismo. Sin embargo, hoy nos encontramos frente a una realidad en la que la vida es vista muchas veces como un problema, una carga, una amenaza, en la que se exalta el valor de la libertad, incluso por encima del derecho a la vida. Asistimos a una cultura de la muerte que se ha expandido rápidamente por el mundo y que presenta grandes atentados contra la vida y la familia, y lo que es peor, bajo el rótulo de derechos. Pero detrás de los muchos atentados contra la vida a los que hoy asistimos, se encuentra todo un sistema de pensamiento conocido como la ideología de género, que ha ido penetrando poco a poco en todos los ámbitos de la sociedad y que busca una reestructuración de la misma. Esta ideología representa un grave peligro para la humanidad, pues trae nefastas consecuencias y sus alcances son grandísimos. La ideología de género. Las feministas promotoras de la ideología de género, como Simone de Beauvoir, enseñan que para acabar con la diferencia entre hombre y mujer hay que acabar completamente con la distinción entre lo femenino y lo masculino, entre hombre y mujer. Es decir, ya no hablamos de sexo porque está ligado a lo biológico, sino de género. Entonces, según ella, la mujer no nace sino que se hace. De igual manera, el hombre no nace sino que se hace. Es decir, el género es una construcción cultural, algo que se aprende, no algo que está inscrito en la naturaleza del ser humano. Tú te comportas como hombre porque en la casa y a tu alrededor te enseñaron a comportarte así, no porque lo seas por naturaleza. Así las cosas, pueden existir hombres con cuerpo de mujer y mujeres con cuerpo de hombre. No importa que tu cuerpo diga que eres hombre, no importa que tu psicología diga que eres hombre, tú puedes escoger ser mujer, puedes aprender a comportarte como tal. La ideología de género se inspira en principios marxistas, según los cuales se lee la historia de la humanidad como una lucha de clases. Este mismo principio es aplicado a la relación del hombre y la mujer. El hombre aparece como la clase burguesa, la opresora, y la mujer como el proletariado, es decir, la clase oprimida que debe luchar por liberarse. Desde esta perspectiva se ve el matrimonio como una institución inventada por el hombre para oprimir a la mujer, y cooperando a ello la maternidad, que se presenta como un yugo más. Por ello, la ideología de género busca acabar con el matrimonio, la familia y la maternidad como única manera de liberar completamente a la mujer. Así, esta terrible ideología es una fuerte promotora de grandes atentados contra la vida, la maternidad y la familia, como lo son las técnicas artificiales de reproducción, la anticoncepción, la esterilización y el aborto. La ideología de género habla principalmente de 5 géneros: heterosexual masculino y heterosexual femenino, homosexual masculino y homosexual femenino, y bisexual, entre otros. Todas estas orientaciones afectivo-sexuales son, según ellos, igual de válidas y la persona puede escoger la que prefiera. Entonces, ya no hablamos de 2 sexos, hombre y mujer, sino de múltiples géneros. Por ello, la presión que se está ejerciendo en muchos países para que se apruebe el mal llamado matrimonio homosexual. Refiriéndose al tema de la ideología de género, afirmaba el Papa Benedicto XVI que la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de tal. Con el materialismo, el hombre negó su trascendencia, su alma inmortal. Luego, con el ateísmo, el hombre niega a Dios, a un ser superior que está fuera de sí. Con la ideología de género, ya el hombre negó su espíritu, su Dios, niega su cuerpo mismo, su naturaleza. Sin espíritu, sin Dios, sin cuerpo, el hombre se convierte en una voluntad que se autodetermina. Es desde esta mentalidad que se intenta una reingeniería de la sociedad, que implica terribles ataques a la familia, a la maternidad, a través de la fuerte promoción del aborto, la anticoncepción, el homosexualismo, etc.
Es decir, su resultado es una terrible cultura de la muerte, y esta va permeando la sociedad a través del lenguaje, la educación, la política, los medios de comunicación, etc. Por ello hay que estar muy atentos ante estas ideas pervertidas y pervertidoras. El homosexualismo. Al respecto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Esta tendencia pasó de ser una enfermedad a ser algo ampliamente difundido. A lo largo de la historia, en las diferentes culturas, se le ha considerado como una distorsión de la sexualidad, algo que debe ser tratado unas personas incluso como algo que degenera la sociedad. Hasta 1970, la Asociación Americana de Psicólogos en Estados Unidos tuvo una clara concepción de la homosexualidad como una patología que se debía tratar. Sin embargo, los grupos homosexuales empezaron a hacer presión y empezaron a forzar y a violentar ideológicamente a la Asociación Americana de Psicólogos para que sacara la homosexualidad de la lista de patologías. En 1973, a través de un fuerte boicot, lo lograron. Esto a pesar de que la tradición de la psicología, incluyendo al mismo Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, la ha considerado como una patología. Cromosómicamente somos hombre o mujer, es decir, la sexualidad de la persona está inscrita en la naturaleza, y esto se manifiesta en su anatomía y en su psicología, en todo su ser. No existe un gen homosexual. No se ha comprobado que su origen sea genético. La sociedad se ha construido y cimentado sobre la relación entre hombre y mujer, y esta le ha dado estabilidad. Ha permitido la propagación de la especie a través de la generación de nuevas vidas, las cuales a su vez han tenido en esta relación matrimonial un ambiente apto y propicio para su desarrollo y educación. No pasaría lo mismo si empezamos a redefinir esta unión. Esto, tarde que temprano, generaría desequilibrios en la sociedad y pasaría a la cuenta de cobro. Y ya lo estamos viendo realmente. ¿Qué dice la Sagrada Escritura al respecto? Primera de Corintios 6, del 9 al 10. No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Primera Timoteo 1, del 8 al 10. Sí, y sabemos que la ley es buena con tal que se la tome como ley, teniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y matricidas, para los asesinos, adúlteros, homosexuales y para todo lo que se opone a la sana doctrina. Vemos pues cómo la Sagrada Escritura señala claramente la práctica homosexual como un acto gravemente desordenado y pecaminoso, que puede llevar a la persona que lo vive a la condenación eterna. Sin embargo, hay que aclarar que la Iglesia nos exhorta a tratar a las personas con dicha tendencia de manera respetuosa y delicada, evitando toda forma de discriminación. Además, las invita a realizar la voluntad de Dios en sus vidas. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. No se condena al homosexual, sino al acto, la práctica de la homosexualidad, la transmisión de la vida y los ataques contra ella. En los primeros capítulos del Génesis se nos narra la creación del universo y el hombre. Dios modela una porción de arcilla, sopla y le infunde un espíritu inmortal. La materia ha recibido una sustancia de orden esencialmente superior, el alma espiritual e inmortal. El hombre es un ser espiritual, irreducible a lo corpóreo, y es por ello que toda vida humana ha de considerarse por todos como algo sagrado, ya que desde su mismo origen exige la acción creadora de Dios. Naturalmente, la vida humana se transmite de un único modo, por la unión sexual del hombre y la mujer. De esta manera, los padres se convierten en cooperadores contribuyendo a la creación del cuerpo, mientras que el alma que vivifica al hombre es creada por Dios de la nada.
en el instante en que se da la concepción. Así pues, la maternidad y la paternidad son siempre un gran acontecimiento, el más grande que puede acontecer en el orden natural. Los hijos son del amor que se hace vida. Engendrar hijos es participar en el poder creador de Dios, para dar lugar a nuevas imágenes suyas. Sin embargo, con la pérdida del sentido cristiano de la vida, muchos de nuestros contemporáneos han caído en el nihilismo, es decir, en la negación teórica o práctica del valor trascendente de la vida humana, porque en el fondo se piensa la vida como reducida a una existencia puramente material, más allá de la cual no habría nada. Las actitudes hostiles a la natalidad son inhumanas y por supuesto absolutamente extrañas al cristianismo. Se necesita haber perdido de vista lo que el hombre es y el sentido de la vida para caer en una especie de nihilismo que prefiere la nada al ser. Los cristianos, en cambio, sabemos que cuando Dios dijo creced y multiplicaos y llenad la tierra, pretendía una finalidad ulterior, llenar el cielo. La responsabilidad de los padres es pues gravísima y gozosa a un tiempo. Un hombre más o un hombre menos importa mucho, pues este vale más que 1000 universos, ya que es eterno y vale toda la sangre de Cristo. Hablaremos aquí de los derechos sexuales y reproductivos fuertemente promovidos por la ideología de género y que no son otra cosa que esterilización, anticoncepción y aborto, todos estos atentados contra la vida humana. Esterilización. A través de una intervención quirúrgica se suprime, tanto en el hombre como en la mujer, la capacidad de procrear, es decir, se privan del don de la paternidad y la maternidad. Esta atenta directamente contra uno de los fines del acto conyugal. Existe la esterilización terapéutica, que es la irremediablemente exigida por la salud o la supervivencia del hombre y es lícita en bien del todo, la vida, si se dan las siguientes condiciones: que la enfermedad sea grave, que la esterilización sea el único remedio para recobrar la salud o conservar la vida, que la única intención sea la de curar y no la de esterilizar. En otras condiciones, esta práctica no es justificable. Anticoncepción. Consiste en cualquier modificación introducida en el acto sexual natural con objeto de impedir la fecundación. La gravedad de las prácticas anticonceptivas radica principalmente en la desconexión que producen entre el acto sexual y la finalidad natural que le es propia. A través de la anticoncepción, el hombre pretende usurpar el poder de dar vida o no darla, es decir, suplanta a Dios como creador. Es por ello que la Iglesia ha enseñado sin cesar que la práctica anticonceptiva es pecado grave. Cualquier uso del matrimonio en el que maliciosamente quede el acto destituido de su propia natural virtud procreativa va contra la ley natural y los que tal cometen se hacen culpables de un grave delito. También lo afirma en la Humanae Vitae. Es intrínsecamente deshonesta toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga, como fin o como medio, hacer imposible la procreación. Problemas de la anticoncepción. Respecto a Dios, a través del uso de los anticonceptivos, el hombre usurpa el poder de dar vida o no darla, es decir, suplanta a Dios como creador. Además, su gravedad estriba en la separación que se da entre el valor unitivo y el procreativo del acto conyugal. El acto conyugal se reduce a solo placer. Respecto a la sexualidad, al estar ligada a la procreación, exige un contexto de compromiso y estabilidad. Al desligarla de esta, ya no se requiere un contexto de estabilidad porque no hay peligro de un embarazo. Y es así como se da paso al libertinaje y a la promiscuidad, sexo con quien quiera y cuando quiera. Es decir, los anticonceptivos engendran una actitud casual ante las relaciones sexuales. Tanto así que la píldora anticonceptiva nace en el contexto de la revolución sexual. Entonces, ¿para qué fue creada? Para que la mujer pudiera gozar de la misma libertad sexual de que gozaba el hombre. Respecto a los hijos, en una cultura donde predomina la mentalidad anticonceptiva, los hijos son vistos como una carga, como un estorbo, como algo que se debe evitar a toda costa. Eso pensamos ahora que estamos jóvenes. Máximo un hijo, ¿para qué más? ¿Qué diremos cuando llegue la vejez, la enfermedad, los achaques y la soledad? Si tenemos hijos, garantizamos nuestra vejez. Muchos pensarán, yo tengo un solo hijo y así le doy todo lo que quiera. El mejor regalo que puedes darle a un hijo es un hermanito. No podemos olvidar además que la economía la mueve la juventud y su trabajo, que la pensión de los más viejos la sostiene el trabajo de los más jóvenes. La mentalidad anticonceptiva hace más fuerte la tendencia al aborto. Aquí un paréntesis. Alemania, por ejemplo, es un país en el que se ha promovido tanto ese tema
de no tener hijos, y pues es que ese país va cada vez más en decadencia. Para la muestra un botón, el sínodo alemán, que tiene unas propuestas nefastas. Y tanto así que Alemania, siendo el país que es aparentemente tan rígido, tan hermético, ha recibido una cantidad de inmigrantes en los últimos 2 años de una manera impresionante, o sea, cifras históricas. Nunca antes se había visto que abrieran las puertas a tanto inmigrante, inclusive personal no calificado, o sea, ni siquiera están pidiendo gente que tenga títulos, sino gente que realmente apenas está iniciándose o no tiene una formación como ellos la querían antes, hace, qué sé yo, 20 años, que eran tan estrictos al respecto. Y es justamente por eso, porque es que ya no hay quien movilice la economía de ese país. La gente mayor prácticamente es puro adulto mayor, ya lo que queda en la población, y pues claro, ellos tienen toda una estructura que deben también salvaguardar económicamente, y por eso ahora abrieron las puertas a la inmigración. O sea, ahí se están viendo las consecuencias de estas prácticas abortivas, de estas prácticas contra la familia, la esterilización, etc. Respecto al cónyuge, el cónyuge se convierte en un objeto de placer. No me importa cómo está la otra persona ni cómo se siente. Lo importante es que se esté cuidando y por tanto puedo tener sexo con ella. Respecto a sí mismo, los anticonceptivos no ayudan a la persona a crecer en voluntad y en la capacidad de dominio propio, además de producir un sinnúmero de graves efectos en la salud de la mujer, contaminando y dañando su cuerpo. Los métodos naturales van ordenados según el plan de Dios, que estableció en el ciclo de la mujer periodos de infertilidad, pues Él no pretende que de cada acto conyugal se siga una vida. Estos actos naturales no tienen contraindicaciones, no afectan la salud de la mujer, son gratuitos y accesibles a todos, y sobre todo promueven el auténtico diálogo y conocimiento entre los esposos, fortaleciendo así el amor y la relación de pareja. Educan para la fidelidad y enseñan el verdadero amor que exige sacrificio, al mismo tiempo que enseñan a ver los hijos como un regalo maravilloso de Dios que alegra la vida. Veamos una comparación que nos ilustra mejor por qué la anticoncepción es un acto antinatural. El comer es un acto natural que genera placer y cuyo fin es la alimentación y la nutrición de la persona. Hay personas que una vez comen se provocan vómito para evitar las consecuencias del comer, es decir, quieren experimentar dicho placer pero no quieren asumir las consecuencias naturales, y esto es conocido como un grave desorden, como un trastorno alimenticio llamado bulimia. Esta misma lógica podemos aplicarla a la anticoncepción. La relación sexual es un acto natural que produce placer y cuya consecuencia natural es la procreación. A través de los anticonceptivos queremos experimentar el placer, pero sin asumir las consecuencias de que ello se sigue. Así como la bulimia es un grave desorden porque atenta contra el orden natural, de igual manera la anticoncepción es antinatural. El aborto. Expulsión del seno materno, casual o intencionada, de la vida en gestación, originándole la muerte. Para hablar del aborto tenemos que partir de afirmar que la vida humana comienza en el instante mismo en la concepción. El doctor Jerónimo Lejeune afirma al respecto: esta primera célula, resultado de la concepción, ya es un ser humano. Tiene los 46 cromosomas propios de la especie humana, y también menciona: aceptar que después de la concepción un nuevo ser humano ha empezado a existir no es ya cuestión de gusto o de opinión, sino de una evidencia experimental, y continúa: si el embrión no es desde el primer momento un miembro de nuestra especie humana, no llegaría a serlo nunca. Decir que no es un hombre es lo mismo que decían los nazis: un prisionero no es un hombre. En Colombia el aborto fue despenalizado en 3 casos, a través de la sentencia C-355 del 2006. Analicemos cada uno de ellos. Primero, violación, aborto sentimental o psicológico. No es justo que pague un inocente por un culpable, hijo de un violador y de una mamá asesina. Nunca la suma de 2 males va a producir un bien. No podemos abrir la brecha de que algunos sentimientos puedan acabar con la vida, pues esta es inviolable. No puede haber ningún argumento para violar la vida. La solución puede ser la adopción. Malformación del bebé o aborto eugenésico. Concepción y mentalidad perversa, utilitarista y hedonista, donde solo tiene valor lo útil y lo bello. La persona ya no tiene valor por sí misma, sino en virtud de su utilidad y belleza. Si puedo matar al bebé en el vientre, ¿por qué no lo puedo matar afuera? Debemos evitar el término calidad de vida en lo que se refiere a la concepción de la vida de las personas, pues la expresión calidad solo se aplica a las cosas y no a las personas.
Existen vidas con mejores o peores condiciones, pero no con mayor o menor calidad de vida. La calidad de vida no hay nada que la pueda hacer mayor o menor. La vida siempre tendrá la calidad en sí misma, por sí misma vale. Existe una inconsistencia de pensamiento. Si estás de acuerdo con el aborto y la eutanasia, ¿por qué no entonces asesinar también a los que han nacido y han dejado de ser sanos, útiles y hermosos? La solución para la enfermedad no es el asesinato del enfermo. Los diagnósticos prenatales frecuentemente son equivocados. Estos métodos diagnósticos muchas veces persiguen fines utilitaristas y hedonistas. A propósito, justo hoy mi ginecólogo publicó en LinkedIn un artículo, bueno, digamos que el nacimiento de un bebé de una de sus pacientes, que era un bebé que tenía una condición desde el vientre, y es que algo en la columna, le iban a hacer prácticamente paralítico, una situación muy complicada, y él le practicó una cirugía en el vientre en la semana 25 de gestación. Esta criatura nació justo hoy o ayer, no sé, él lo publicó hoy, de 37 semanas, nació, se le ve la cicatriz, o sea, como la lesión de la cirugía, la heridita, pero está perfecto, o sea, tiene movilidad en sus extremidades, es decir, una alternativa. Mucha gente examina a esas criaturas y con seguridad muchas mamás, al ver que iban a tener un hijo parapléjico, lo hubieran abortado de inmediato. Esta mamá no se rindió, buscó alternativas, encontró a este médico y se sometió a una cirugía que por supuesto representaba un riesgo para su vida misma, para la de su bebé. Me imagino que pues tendría una cantidad de elementos adicionales, pero se luchó hasta el último instante por la vida, o sea, se optó por darle la oportunidad a esta criatura de vivir. Es que no somos dueños de la vida de nadie. Estas mujeres que dicen mi cuerpo, mi decisión, es que es sentido común, creo que tu cuerpo, o sea, eso no es tu cuerpo, es el cuerpo de otro ser humano, o sea, no es el tuyo, ¿qué te pasa? O sea, es que no cabe, o sea, racionalmente eso no cabe en la cabeza de nadie que sea su cuerpo. Tal vez estoy siendo fuerte, digamos que la iglesia, nuevamente, ya que lo leí hace un rato, no se ataca a la persona, sino el pecado. A mí personalmente me cuesta, pero tristemente es pura ignorancia, están engañadas, tal vez heridas, con seguridad están muy, muy heridas, y quieren es como vengarse del mundo, vengarse de su chiquito. Y Dios mío, o sea, tantas que anhelamos tener hijos, y las que tienen realmente la oportunidad no saben valorar ese don tan grande. Yo personalmente digo que para mí no hay nada más maravilloso que mis hijos. Yo tuve algunas dificultades para poderlos tener, por eso cuando nacieron, o sea, es que para mí esto es lo máximo, la maternidad es lo máximo. Y es que un hijo viene con mil cosas, o sea, por lo menos para mi trabajo, no sé por qué las mujeres ven los niños como cargas, y es que en un hijo tienen la oportunidad de ejercitar tantas virtudes, de crecer como ser humano, de crecer profesionalmente. Un hijo te ayuda a desarrollar inclusive habilidades de liderazgo, de orden, de estructura, a ser mucho más pragmática. Es decir, o sea, un hijo le da a la mujer mucho un potencial impresionante, ¿sí? Entonces es triste que muchas tengan esa idea, pues, de que los niños son un problema y que hay que eliminarlos a como dé lugar. Cierro aquí el paréntesis. Tercer caso en el que el aborto fue despenalizado. Peligro de muerte de la madre. Aborto terapéutico. El aborto nunca será terapéutico. ¿Sería capaz de matar a uno para curar al otro? Esto es un eufemismo. La tecnología y la medicina han avanzado enormemente y se debe siempre intentar salvar ambas vidas. Solo para mencionar un ejemplo, en Medellín, ciudad de Colombia, hoy en día se hacen cirugías intrauterinas de las cuales se operan a los bebés con malformaciones graves antes de nacer y pueden nacer completamente normales. Ah, mira, te acababa de decir el ejemplo de mi doctor, de mi ginecólogo. Acá está hablando de Medellín, pero realmente por lo menos mi médico justamente está en este momento en un congreso internacional de ginecología donde hacen eso. Él tiene un centro acá en Bogotá justamente de cirugía materno-fetal, no sé si es la denominación exacta, pero atiende personas que llegan de muchos países. Yo cuando estaba embarazada de mi hija menor,
En varias oportunidades vi pacientes que venían de otro país a consultarlo con condiciones complicadas en sus embarazos y venían a ver este médico. Entonces sí hay posibilidades y así no las hubiera. Es que la vida es tan sagrada que si así no hubiera más alternativa, lo que hay que hacer es acogerse al Todopoderoso, a Dios, que es el que puede hacer posible lo que aparentemente es imposible para nosotros. La principal consecuencia de la mentalidad proabortista tan difundida en la sociedad es el hecho de que la vida humana ya no pueda concebirse como un valor absoluto, sino como algo que depende de la voluntad de otro hombre que se encuentra en una situación ventajosa. Se pone la autonomía personal por encima del derecho a la vida. Absurdo, pues la vida es el fundamento de todos los derechos. Si no se vive, no se poseen derechos. Si no se vive, no se tiene autonomía personal. En una sociedad que se vale acabar con la vida de otro en nombre de la libertad, todo se vale. ¿Quién pondrá el límite? Aquí otro paréntesis. Este tema a mí personalmente me toca porque me duele mucho. Me duele realmente las criaturas que mueren. Me duele las mamás que quedan. Primero me da rabia, sinceramente, con las que por ignorancia, por las razones que sea, se someten a un aborto. Y después me da mucha tristeza por las que después recapacitan y sufren hasta el día de su muerte por haber matado a sus bebés. Y de esto pueden dar cuenta cientos de sacerdotes que confiesan a diario a mujeres que abortaron y que están arrepentidas, que ven a chiquitos o ya jóvenes en la calle y piensan que tal vez su hijo, el que mató, tendría esa edad. Entonces sufren muchísimo, no se perdonan a sí mismas, así confiesan el pecado 5, 10, 20, 30 veces. Hay mujeres que lo confiesan literal hasta el día de su muerte. Entonces acá otro comentario es cuando fue la pandemia de COVID-19, que veía uno las cifras tan impresionantes, escalofriantes de la gente que a diario moría. Esas cifras escandalizaban a muchos y yo veía, inclusive lo conversé con mi esposo, porque claro, muchas personas literal eso, o sea, se enfermaron emocionalmente, psicológicamente, porque se aferraron como que tengo que resguardar y salvar mi vida como de lugar y no salgo y se encerraron. Claro, por supuesto estábamos en aislamiento por la pandemia, pero gente que le resultó patológico el estar encerrada, es decir, le resultó patológico tener contacto con otro ser humano y no se acercaba a nadie por cuidar su vida. Y yo me ponía a pensar, estas muchas mujeres que con seguridad abortaron estaban en esa situación, salvar su vida y ya habían asesinado tal vez a sus hijos. Entonces, ¿cómo se aferran ellas mismas a su vida y no hicieron lo posible por salvarla de su bebé? Yo cuestionaba eso, inclusive me puse a ver estadísticas de las muertes por aborto y la pandemia no le llegó ni a los talones, es decir, las muertes por pandemia que ha sufrido la humanidad no son tan terribles como las muertes por el aborto. La peor pandemia de la humanidad en este punto, en este momento histórico, es el aborto. Es una pandemia porque es una enfermedad del corazón y de la mente. Eso es el aborto, la persona que toma la decisión de matar a otro ser humano y peor aún, matar a su propio hijo, está enferma. O sea, es una pandemia lo que estamos viviendo. Pero eso solamente se cura, para eso no hay vacuna, es decir, no biológica, para eso la cura es el Señor, la cura es inclusive formación, es tantas cosas, es sanación. Entonces, no sé, a mí eso me cuestionaba mucho, ¿cómo nos escandalizamos con las muertes de una pandemia por un virus respiratorio y no por las muertes de criaturas que son asesinadas de manera muy cruel? Entonces, es otro mensaje ahí que vale la pena reflexionar. Pero la vida no es atacada solo en sus inicios, sino que también hoy se promueve la muerte de aquellos que ya se encuentran en su vejez con enfermedades y dolencias. Así, hoy en día, en muchos países se promueve la aprobación de la eutanasia bajo el rótulo de muerte digna. Veamos aquí la verdad sobre la eutanasia. Eutanasia. Se entiende por eutanasia la intervención intencionalmente programada para interrumpir de manera directa y primaria una vida cuando ésta se encuentra en condiciones particulares de sufrimiento o de incurabilidad o de proximidad a la muerte. Hay que decir que los promotores de la eutanasia tienen una concepción de la persona humana desprovista de carácter trascendente, al mismo tiempo que ven la vida como un bien secundario respecto a la libertad. Por ello vemos cómo tales personas empiezan por argumentar tal práctica valiéndose de casos extremos como pacientes terminales para poco a poco ir llegando a la permisividad total. Es así como en Holanda, por ejemplo,
La eutanasia se legalizó inicialmente para pacientes con cáncer terminal. Luego las cortes se volvieron más flexibles y ahora se permite la eutanasia a personas deprimidas sin ninguna enfermedad terminal o incluso para recién nacidos con alguna malformación. Dios mío. Esta práctica tan difundida hoy se vende bajo el rótulo de muerte digna, como si el sufrimiento, el dolor o la enfermedad hiciesen de la persona que lo padece alguien indigno. Esta es producto de una sociedad materialista, donde la dignidad de la persona se mide en términos de su productividad y de su capacidad de disfrute, de experimentar placer. La sociedad quiere liberarse de todas aquellas personas que le representan una carga, que le demandan cuidados, pero que no le aportan en términos económicos. Para el Estado es más fácil y menos costoso brindar la posibilidad de la eutanasia a pacientes con enfermedades terminales que invertir en cuidados paliativos. Detrás de esta mentalidad hay sin duda muchos intereses económicos, y es que una sociedad que aprueba el aborto y ataca a la familia, y en la que por tanto no se renueva su población, no hay mano de obra joven que sostenga las pensiones de los más ancianos y enfermos, ni familias que los cuiden. Por tanto, hay que buscar una solución al problema, y lo mejor hay que venderlo bajo el rótulo de derecho. De esta manera la persona terminará pidiendo su propia muerte. Esta es la trampa de la cultura de la muerte, que es toda una red en la que una cosa lleva a la otra. La eutanasia es moralmente ilícita bajo toda circunstancia, ya que se debe reconocer y respetar la vida de la persona desde su concepción hasta su muerte natural. El Papa Juan Pablo II, en un discurso pronunciado ante los obispos de Estados Unidos el 5 de octubre de 1979, afirmó que la eutanasia o la muerte por piedad es un grave mal moral. Tal muerte es incompatible con el respeto a la dignidad humana y la veneración a la vida. Para brindar una verdadera muerte digna, a una persona se le deben brindar los siguientes cuidados que bajo ninguna circunstancia se le pueden negar. Asistencia espiritual, es decir, preocuparse por la salvación de la persona, brindarle la oportunidad de recibir los sacramentos, la reconciliación con Dios y con los hermanos. Uy, acá quiero hacer un comentario al respecto. Cuando una persona está muy enfermita y aparentemente está próxima a su muerte, no hay que aplazar estos temas de asistencia por parte de un sacerdote, que se confiese, que comulgue, que se le aplique los santos óleos. He conocido casos recientes, de hace unas cuantas semanas, de personas que requieren esta atención por parte de un sacerdote y su familia no acude al sacerdote porque tiene miedo de que si el padre va y le pone los óleos la persona se muere. Entonces quieren aferrarse a que esta persona todavía viva y es que creen que el padre la va a ir a matar al ponerle los óleos. O sea, eso es un sinsentido. Y es posible no, o sea, con seguridad esta persona lo que necesita más que una UCI, más que un respirador, más que cualquier cosa que humanamente podamos darle, es justamente ese auxilio espiritual, esa asistencia por parte de un ministro autorizado de la iglesia para que haga oración, para que lo confiese cuando es posible y esta persona pues en conciencia y su salud lo permite. Todo esto, entonces no es esperar como hasta el último momento cuando definitivamente ya casi que no hay nada que hacer, ¿no? Realmente no, el aplicar la santa unción no es que ya se murió, ¿sí? Esto es como ignorancia otra vez, Dios mío, yo insisto. El tema de la ignorancia nos tiene sobrecogidos, pero es que eso es lo que quieren los gobiernos del mundo entero, que vivamos esclavos por ignorancia, pero por pura y física ignorancia. Entonces, ojo con esto. Segundo, acompañamiento afectivo. Aquí juega un papel muy importante la familia del enfermo, la cual debe mostrarse cercana y brindarle amor, compañía y cariño a su familiar que padece. Asistencia médica. Al paciente siempre, bajo cualquier circunstancia en la que se encuentre, así sea un estado vegetativo, debe brindársele los cuidados básicos, alimentación, hidratación y oxigenación. Estos solo se podrán suspender cuando se demuestre la muerte cerebral del paciente. De lo contrario, si se le suspende, estaríamos ante una eutanasia pasiva, pues estos son medios básicos y necesarios para el mantenimiento de cualquier vida humana. También se le debe brindar medicamentos para su dolor, si así lo requiere. A manera de conclusión sobre el tema de la eutanasia, citamos las palabras del Papa Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, que expresa claramente la posición de la Iglesia frente a dicha práctica. La eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de la persona humana. Esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia, enseñada por el magisterio ordinario y universal. Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o del homicidio.
Ante la cultura de la muerte y todas las consecuencias que ésta conlleva, la actitud del cristiano no debe ser pasiva, y menos la de los hijos consagrados a María. En primer lugar, debemos orar a nuestra Madre Santísima, la Madre de la vida, por la conversión de la humanidad y sobre todo de nuestros gobernantes, para que no promuevan tales ataques contra la vida y la familia. Un consagrado a la Virgen María debe, a ejemplo de su amada Madre, darle un sí a la vida, amarla y respetarla, defenderla. Debe tomar parte activa en la defensa de estos valores fundamentales como lo son la vida y la familia, a través de asociaciones, a través del uso de la palabra y el testimonio personal de vida. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Nuevamente con el tema del aborto, que es el que especialmente me genera como más sensibilidad. Hay mucha fundación ahora que recibe niños en adopción. Entonces esta es una alternativa para que no se sigan matando a los niños. Entregarlos en adopción es una alternativa, por supuesto no es lo ideal, pero es preferible salvarles su vida, ¿sí? Y no restarle esa posibilidad. Entonces, para que se tenga en cuenta, alguna vez entré a la página web de Planned Parenthood. Creo que es la institución más grande a nivel mundial que vive de eso, de hacer abortos. Todos los restos fetales los venden porque pues es que es un negocio, por eso es tan promovido el aborto. Nuevamente, Dios mío, no seamos ignorantes, esto es un negocio de multinacionales. Esta empresa Planned Parenthood, los millones de dólares que hace anualmente en esta industria de la muerte son inimaginables. Con eso financian campañas electorales. Y si entras a la página vas a ver la manera como lo pintan, o sea, Dios mío, a mí como que se me paraban los pelos de ver cómo disfrazan el tema del aborto con una naturalidad, o sea, con un cinismo, como que esto es natural, esto acá no te duele nada, esto es lo mejor que puedes hacer. Y tómate el trabajo de preguntarle a una mamita que haya perdido su bebé involuntariamente, a ver si le dolió o no le dolió. Estoy hablando físicamente, porque por supuesto el dolor moral en el alma, en el corazón, es brutal, ¿sí? Es indescriptible. Pero pregúntale si físicamente fue tan sencillo. Y esta empresa de la muerte lo pone como si fuera lo mejor. O sea, no, eso es como irse de vacaciones, más o menos. Entonces, por favor, informémonos, por favor, atentos, por favor, oración. No caigamos en esto. No caigamos en esto porque aparte nos cuesta el alma, pero nos llevamos por delante la vida de otro ser humano. Bueno, la práctica de esta lección es renunciar a toda práctica de mentalidad anticonceptiva. Si soy casado, aprenderé y adoptaré un método natural de reconocimiento de la fertilidad. Terminamos por el día de hoy y con esto concluimos el primer bloque de Espíritu del Mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.